cordial saludo para todos. El presente o el suscrito Juan José Borges Agudelo, maestrante del primer semestre de Criminología y Política Pública Criminal de la Universidad Santo Tomás. El presente video es para hacer la intervención sobre la teoría cultural criminológica a elección libre del estudiante para abordar o desarrollar de fondo la teoría que se puede aplicar. Cabe resaltar que este trabajo de la teoría cultural va estrechamente relacionado con la teoría, con el trabajo o también con el ensayo presentado de la teoría económica criminológica, en la cual yo abordé la teoría de la asociación diferencial, que básicamente nos va a servir de recurso para desarrollar la idea central del presente video. Antes de iniciar formalmente la intervención, cabe resaltar que las teorías culturales de la criminalidad o teorías culturales criminológicas, en síntesis, de cierta manera exploran cómo la cultura influye en el comportamiento delictivo, destacando la importancia de los valores que percibimos como personas, de las creencias que nosotros tenemos y de las prácticas sociales, la formación de las actitudes que ciertamente los delincuentes desarrollan en ciertos aspectos criminológicos. Cabe destacar algunas de las teorías que serían como la teoría de la desviación cultural, la teoría de la transmisión cultural, que es la que el suscrito básicamente va a abordar como un trabajo crítico a la corrupción que flagela a nuestro país. Asimismo, la criminología cultural examina normas, valores de un grupo social que pueden contribuir a la comisión de las conductas punibles, de las diferentes conductas punibles que yo básicamente desarrollé también en el trabajo del ensayo de básicamente las teorías las teorías económicas, Vicente, las teorías económicas de la criminalidad, donde ya lo había mencionado, abordé la teoría de la asociación diferencial enfocada básicamente a la corrupción de los servidores públicos o funcionarios públicos de nuestro país. Antes de abordar puntualmente el problema central de la presente intervención culturalmente hablando, cabe destacar que conductas como el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias han sido burdamente, por hablar coloquialmente, abordado o es hoy en día socialmente aceptado por algunos grupos sociales desde la óptica de que para llegar a la comisión de estos delitos los servidores o funcionarios públicos aceptan un ofrecimiento económico. ¿Qué quiere decir ese ofrecimiento económico? Que es un beneficio económico que ellos abordan para ir en contravía de la ley. ¿Por qué lo planteo como un punto focal culturalmente criminológico desde la teoría de la transmisión cultural? Básicamente, o en síntesis, la teoría de la transmisión cultural nos dice que las normas, valores o comportamientos relacionados con las conductas punibles o, coloquialmente hablando, el crimen o los delitos se transmiten de generación en generación, destacando que la sociedad sigue generando estas conductas punibles a lo largo de los años. ¿Por qué decidí escoger esta teoría cultural de la criminología? Porque cabe resaltar que, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, como lo es Colombia, dichas conductas punibles sí se puede decir que se han transmitido de generación en generación, desde una óptica de las grandes familias que a voces ciertas dirigen el país de alguna u otra manera, económicamente hablando, y cómo estos sujetos en diferentes delitos o conductas punibles han llegado a la impunidad. Desde ahí es que se basa básicamente la aplicación de esta teoría cultural de generación en generación.
desde los estudios psicológicos, desde los estudios sociológicos desarrollados por diferentes autores, en este caso, disculpa, es que tengo un poquito de incomodidad, desarrollado, digamos, desde el inicio por Thorstein Veblen, no sé si pues la traducción o la dialéctica esté bien pronunciada, nos dice que pues el estatus delincuencial va estrechamente relacionado con la alta sociedad, como la alta sociedad pues ha conllevado al desarrollo de delitos económicos conocidos por el actor Edwin Sutherland como delitos de cuello blanco, y como estos se han ido desarrollando a lo largo de los años. Por eso puedo asegurar o tener, digamos, una inferencia razonable de la transmisión de generación en generación de estos delitos. Coloquialmente nosotros entendemos la transmisión de generación en generación como pues una rama de la evolución familiar de cierto grupo social. En este caso, cuando yo hablo de la transmisión de generación en generación de conductas culturales criminológicas, me refiero exactamente a la corrupción que se ha ido desarrollando por servidores y funcionarios públicos a lo largo de los años, como estos pues se siguen transmitiendo de pues un caso muy común de juez en juez, de fiscal en fiscal, que nada tienen que ver con, digamos, una línea familiar. Es, digamos, el mismo modus operandi el que pues ha victimizado y que ha llevado a cabo estos índices de corrupción que en nuestro país son alarmantes. Primero abordemos el punto de por qué digo victimización. En muchos casos que hemos visto que son ampliamente conocidos, ya sea por publicación por prensa o por redes sociales, realmente por redes sociales, porque pues digamos que los canales ampliamente de noticias pues no van a ir en contravía de sus intereses personales y o económicos. Hemos visto a lo largo de los años muchas conductas punibles que se han ejercido por personas definidas en un estatus social elevado y que queden en la impunidad. Para una persona normal o el común que quiere justicia, ver a una persona que en vez de ser privada de su libertad en un centro penitenciario, es privada de la libertad en su domicilio, o pues la pena privativa domiciliaria, es frustrante también en muchos aspectos para las personas, y coloquialmente nos ha llevado a pensar que la justicia no es idóneamente adecuada para juzgar a estas personas. Hemos visto personas que, digamos, desde una óptica de las lesiones culposas, han atropellado a múltiples personas, pero gozan hoy en día de la pena de casa por cárcel o prisión domiciliaria, donde pues tenemos que hacer un enfoque crítico de si esa conducta hubiera sido desarrollada por una persona de clase baja, sin contactos, sin ayudas, probablemente tendría una pena privativa de la libertad en centro penitenciario muy alta. En cambio vemos que después estos sujetos llevan penas privativas domiciliarias de 5 o máximo 8 años, donde uno dice, pues básicamente no están pagando las conductas. Por eso yo hablo desde una óptica de victimización de las personas. Ahora bien, encontramos el otro factor, y es el factor preocupante. La corrupción en nuestro país ha ido siendo socialmente aceptable. Cuando yo digo socialmente aceptable me refiero a un ejemplo, catarsis. Yo busco un amigo o un familiar que tenga influencia en el gobierno o con funcionarios o servidores públicos que me ayude a eliminar un expediente, que me ayude a desvirtuar los hechos, que me ayude a quedar como si yo fuera una persona impune. Son múltiples los casos en el país que pues generan esta alarmante situación. De hecho, por el Secretariado de Transparencia nos arroja
un porcentaje alarmante en nuestro país desde esta óptica, desde que existe un total de 57.582 denuncias sobre corrupción en nuestro país actualmente, ya sea por conductas como peculado, como cohecho, como tráfico de influencias, etcétera. Sobre esas 57.582 denuncias, el 93.99% no tienen condena actualmente, lo cual nos deja entrever que son delitos o conductas que no se están investigando de la manera adecuada, que no están llegando a una correcta aplicación de nuestro ordenamiento penal, y nos lleva también a un porcentaje del 89.7% de estas denuncias que se encuentran actualmente sin captura. Es decir, tal vez se llegó a expedir una orden de captura, pero no ha sido efectiva, y pues es alarmante este porcentaje tan elevado, dejándonos entrever que pues tal vez estén buscando un término de prescripción o caducidad de la acción de la conducta punible, dejándonos también ver un alarmante porcentaje del 77.15% de que estos delitos se encuentran hasta ahora en fase de indagación. Nosotros debemos entender que nuestro ordenamiento jurídico, la fase de indagación, son las fases previas que lleva el órgano investigador, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación, para poder llegar a una etapa investigativa. Si vemos un porcentaje tan alto que se encuentra en indagación, solo nos deja pensar, o vulgarmente poder aseverar, que no se está llevando una aplicación adecuada de la normativa. Entonces, podemos ver que esta aplicación de la teoría cultural de la transmisión de generación en generación se ha ido dando y evolucionando a través de los años. En nuestro ordenamiento jurídico, pese a que en el momento este tipo de conductas se encuentran bajo una lupa, podemos ver que los servidores o funcionarios públicos están más prevenidos en la realización de estas conductas delictivas, toda vez que pues ya están bajo el ojo de la opinión pública, por decirlo de algún modo, pero aún así siguen siendo electivos en la forma de cómo actuar cuando cometen este tipo de conductas. El presente más el ensayo que pues ha sido aportado en plataforma son una construcción de un análisis crítico efectuado a los servidores y funcionarios públicos en la comisión de delitos, ya sea económicos o culturales, desde las teorías económicas y culturales criminológicas. Espero que la presente intervención pues sea tenida en cuenta y válida desde el fenómeno de la teoría cultural de la transmisión. No siendo más la presente, muchas gracias, querido docente, y a los demás.